Me gustaría que hiciéramos tres cosas. Una es que veamos el tema específico en Hechos capítulo 11. Y después quiero leerte algo que escribí hace un tiempo para nuestra congregación. Y después quiero orar por ti, orar por nosotros. Entonces son tres cosas. El texto es, si quieres ir conmigo a Hechos capítulo 11, es Hechos capítulo 11, versículo 19. Es una de las es mi iglesia favorita, yo creo. Es el ejemplo de mi iglesia favorita. Yo creo que lo voy a leer y entonces ya hablamos según vamos viéndolo. Pero dice la palabra de Dios, Hechos 11, 19. Para entender esto, tienes que ir a Hechos 8, Hechos 8, versículo 4, dice algo bien interesante. En Hechos 7, sucede Esteban. ¿Ustedes se acuerdan ahí? Sí. Esteban es violentamente matado, el primer mártir de la iglesia cristiana. Hechos capítulo 8, versículo 4 dice, y entonces se desató una gran persecución. Y lo que dice en el versículo 4 es esto, es que donde quiera que iban los que habían sido dispersados, los creyentes, en lugar de estar viéndose el uno al otro diciendo que miserables somos o algo así, dice la palabra de Dios, Hechos 8, versículo 4, donde quiera que iban los que estaban siendo dispersados, predicaban el evangelio. Tres palabras que te quería dar. Esto es como que las tres palabras que de verdad se me quedaron a lo largo de las tres pláticas. La primera es la palabra oikos. ¿Recuerdan de oikos? Es familia. Es como tu círculo de influencia más cercano. La segunda palabra no te la di, pero se me olvidó. Pero es la palabra eclesia, que es la iglesia. Es la palabra de donde sacamos la palabra iglesia. Eclesia significa un grupo de personas que salen de todo para unirse juntos. Entonces es la primera palabra oikos, la segunda palabra eclesia. Hablamos de eso esta mañana. Ahora la tercera palabra que te quiero dar es la palabra polei. Polei, P-O-L-E-I, la palabra griega para la ciudad. Es interesante que la iglesia en Jerusalén estaba llena del poder de Dios. Gloria a Dios, amén. 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 Pedro predicando un sermón. ¿Cuántos miles se convirtieron? No nada más se convirtieron, sino que se bautizaron como 5,000 en un día. Ponte a pensar cómo bautiza a 5,000 personas en un día. ¿Dónde está qué charcos hubiera habido por todas partes? Los discípulos empapados, todos. Las líneas tienen que haber estado bien largas. Entonces, ¿quién más se va a bautizar? Como 5,000 se bautizaron. Esa iglesia tiene que haber sido fuera de serie, como diríamos. No nada más eso, sino que yo no sé si alguna vez te has puesto a pensar con gente, no, es que no me gusta esta iglesia, mejor me voy a ir a esta otra iglesia, es que esta iglesia me gusta mucho la alabanza. Ahí esa iglesia de Jerusalén predicaba el apóstol Pedro, amén. Tiene que haber... ¿Quién jamás se quería ir de esa iglesia? Es la mejor iglesia, #I love my church. ¿A dónde más? El problema es que no había otra iglesia, no es que te podías ir a la otra iglesia, a la otra cuadra o algo así, ¿no? El problema más grande era que el Señor Jesús les había dicho, y me serán testigos en Jerusalén, check, y en Judea, no check, en Samaria, peor, y hasta los fines de la tierra, y nadie se quiere mover. Porque nadie se quiere mover, el Señor permite una persecución, y la persecución hace que pase que los que no querían salir terminan saliendo, y donde quiera que van, no se van escondiendo, sino van proclamando el evangelio. El capítulo 8, la primera historia que nos cuenta Lucas, es la historia de, creo que es Felipe, que llega a la ciudad más grande de Samaria. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Jesús les había dicho, Jerusalén, Judea, Samaria, y obviamente él no quería ir a Samaria, nadie quería ir a Samaria, yo me quería quedar en mi iglesita con
con los milagros y prodigios y de todo. Ven, y tenían todo en común. Cuando Pedro predicaba, ven, el fuego de Dios. Y nadie quiere irse. Se levanta una persecución. Felipe termina llegando a la ciudad de Samaria. Ahí proclama el evangelio. Ahí saca muchos demonios. Y esto es lo que nos dice Lucas. Y al resultado de eso hubo gran gozo en aquella ciudad. Hechos 8, versículo 8. Y hubo gran gozo en aquella ciudad. Es interesante, ponte a pensar en lo opuesto. Si no hubiera habido persecución, Felipe no hubiera llegado a esa ciudad y no se hubiera experimentado el gran gozo de esa ciudad. El evangelio comienza en el libro de Hechos en Jerusalén, y al final del libro de Hechos, ¿dónde termina el evangelio? ¿Dónde estamos en el último capítulo del libro de Hechos? ¿Dónde está Pablo? Roma. Está en Roma. En otras palabras, de Jerusalén y Roma era el imperio más grande. Entonces, los confines de la tierra. El plan de Lucas es contarnos cómo Dios está haciendo lo que Él quiere hacer. Y no nada más de la ciudad pequeña de Jerusalén, que era grande comparado, pero la ciudad pequeña, sino a la urbe más grande. En los tiempos de Jesús, la ciudad de Roma era una de 2 ciudades en todo el planeta que tenía 1 millón de habitantes, y el evangelio llega hasta Roma. El evangelio a la ciudad. El evangelio a la ciudad. Es interesante que aquí nos encontramos entonces, el capítulo 11, versículo 19, es como si Lucas toma la historia una vez más. Pero ojo, Lucas no tiene nombre hebreo, tiene un nombre griego. Creemos que esta es la ciudad natal de Lucas. Lucas nos está a punto de contar cómo llegó el evangelio a su ciudad. Su ciudad no judía, sino a su ciudad griega, a la tercera ciudad más grande del Imperio Romano. ¿Cómo llegó el evangelio a esta gran ciudad? Entonces, escucha bien conmigo. Capítulo 11, versículo 19. Los que habían sido dispersados a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Ojo, hay varias Antioquías, porque el emperador en algún tiempo se llamó Antíoco. Entonces, hay varias Antioquías. Esta es la Antioquía romana, que es la tercera ciudad más grande del Imperio Romano. Y hasta ahora habían anunciado el mensaje solamente a ¿quiénes? En el versículo 19. ¿A los judíos? Solamente a judíos. Ponte a pensar en esto. Solamente a judíos. Solamente a gente que conocía el Antiguo Testamento, sabía la historia de Adán y Eva, sabía la historia de Abraham, sabía la historia de nuestro padre Abraham, sabía las historias de David, sabía. Y ahora están llegando a una ciudad que no tiene nada de ese trasfondo para nada. Sigue adelante. Sin embargo, había entre ellos, ¿quiénes son ellos? Los que fueron dispersados, algunas personas de Chipre y Cirene. Nota que no se nos dan nombres. ¿Quiénes son? Simplemente algunas personas. Chipre y Cirene. Chipreanos, sirianos, que son ahora creyentes en Cristo, y al llegar a la ciudad de Antioquía, comenzaron a hacer lo que nadie hasta ese punto en toda la historia del planeta había hecho. ¿Qué era? Nunca judíos habían compartido el evangelio con griegos. Se comenzaron a hablarle también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor. Detente ahí por un momento. Cuando el evangelio llega a la puerta de Antioquía, está llegando a la ciudad más grande que el evangelio jamás ha llegado. La ciudad de Jerusalén era grande para judíos, pero no era grande para romanos. O sea, era como mi ciudadcita por allá, en mi pueblo por allá. Si todos son pueblitos alrededor, mi ciudad es grande. Pero cuando vienes a Los Ángeles,
No hay otra cosa más grande. O sea, esto es ciudad. Aquello no era ciudad en realidad. Lo mismo para Jerusalén. Jerusalén era la ciudad más grande de los judíos, pero no era para nada la ciudad más grande. No era una de las ciudades más grandes. Recuerdo estar en China. En China hay ciudades de 50 millones que yo nunca había oído el nombre de esa ciudad. Entonces, tú y yo nunca hemos oído nombres de ciudades de 50 millones de personas que son ciudades más grandes que cualquier ciudad en Estados Unidos. Sin embargo, ni siquiera hemos oído su nombre. Para los judíos, cuando el evangelio llega a las puertas de la ciudad de Antioquía, hay dos preguntas, probablemente las dos preguntas más importantes, que son preguntas para ti y para mí en cuanto a vivir en toda el área metropolitana de Los Ángeles, en la ciudad donde tú vives, sea cualquier suburbio, cualquier ciudad alrededor de la mirada que te hace ir a la iglesia de la mirada, es cualquiera de tus ciudades, cuando las juntas todas ellas, la misma pregunta que afrontó el evangelio al llegar a las puertas de Antioquía siguen siendo las mismas dos preguntas. La primera pregunta tiene que ver con esto de judíos. ¿Es el evangelio para todos o es nada más para aquellos que tienen una inclinación espiritual o tienen una inclinación para buscar cosas espirituales? Es para los ejecutivos de las empresas más grandes, es para los pandilleros, es para los drogadictos, es para los pensadores, los filósofos más. El evangelio es para todos o es nada más para algunos de nosotros que por nuestro trasfondo estamos un poquito más prehechos para que el evangelio llegue y nos transforme. No sé si se entiende bien esa pregunta, pero en aquel entonces la pregunta era, ¿es el evangelio para los judíos que viven en el campo, que conocen las historias de Abraham, de David, o es para todos los griegos que tienen una cosmovisión totalmente, radicalmente diferente? La misma pregunta para ti. Según toda la ciudad de Los Ángeles está llena de gente de todo el mundo. ¿Es el evangelio para los hispanos, que somos un poquito más religiosos? ¿O es el evangelio también para todos los musulmanes? Para cada inmigrante que llega de cada rincón del planeta, ¿o no? Una buena pregunta, una pregunta muy importante. ¿Es el evangelio la respuesta para cada persona, o no? Como decía Jorge, hey, si estamos bien. Tenemos una amiga que es bien dulce, una chica que ama tanto a Cristo. Hicimos la boda, Silvia y yo, de ella. Se casó con un chico de Suiza. Y se fueron a vivir a Suiza. Un chico que está en fuego por Cristo. Se fue a vivir a Suiza. Y tenemos amigos que han ido a visitarlos. Y regresan diciendo, es el lugar más bello de todo el planeta. Pero el reporte de esta chica, que es una amiga bien dulce de nosotros, es que su corazón se está secando. Que la más riqueza, lo menos necesidad que la gente tiene. Es el evangelio para los suizos también. Es el evangelio para todos. O nada más para algunos de nosotros, que es que yo tenía problemas con mi familia, con mis hijos, con drogas, con lo que sea. Y obviamente pues yo estoy un poquito más preparado para que en realidad el evangelio es para mí, pero o es para todos. ¿Se entiende esa pregunta? La segunda pregunta, ¿es el evangelio para lugares buenos? ¿O es el evangelio para la ciudad cosmopolita, la ciudad violenta, la ciudad pluralística, la ciudad divisiva o dividida? Es el evangelio para todo tipo de personas. Y el evangelio tiende a fluir en la ciudad o no. Esas son preguntas de verdad bien importantes. Pensamos, bueno, el evangelio es para gente en Iowa. Obviamente gente en Iowa, esa gente sí necesita. Pero gente ejecutivos, gente que está en las esferas artísticas,
de Nueva York o de Manhattan. Bueno, esas personas en realidad como que están bien o no. Si es muy violenta la ciudad, si es muy divisiva la ciudad, ¿es el evangelio la respuesta para esa ciudad o necesitan el evangelio y dinero del gobierno? ¿Es el evangelio el poder de Dios para transformar toda una ciudad? Yo no sé si me entiendo, pero estas dos preguntas llenan mi corazón de fuego, de fuego. Yo vivo en la ciudad de Chicago y es interesante que la ciudad de Antioquía era la tercera ciudad más grande del Imperio Romano y la ciudad de Chicago es la tercera ciudad más grande del Imperio Americano. Es Nueva York, Los Ángeles, en Chicago, y por ahí viene Houston pasándonos. Y dice, ya te veo, ya te voy a alcanzar y te voy a pasar. Porque de Chicago hay un montón de gente que está yendo, sobre todo a Florida, a Texas y a California. ¿Y por qué no estamos yendo? Hace unos, creo que 2 años leí un artículo que decía, el último que se vaya de Chicago, por favor apague la luz. Diciendo en otras palabras, pero bueno, por ahora sigue siendo la tercera urbe más grande del Imperio Americano, si pudieras decir así. Y me emociona mucho el pensar que el evangelio es para todos en la ciudad tan cosmopolita de Chicago. Y al mismo tiempo, el evangelio no nada más es para cada persona en la ciudad, sino que es la respuesta de Dios para toda la ciudad. Me emociona, me llena de pasión porque yo no sé cómo tú seas, pero estaba hablando un poquito con Adrián. Y me estaba diciendo cómo le gusta la ciudad, East LA. Me gusta, lo más quiero que es la ciudad, lo más que me gusta a mí. Nos estaba diciendo Jorge, oye, van a traer una sillita para Emma o quieren que busquemos una. Yo le dije, oye, mi esposa se las encuentra en los callejones, ahí donde las ratas y todo eso, y nada más las lava. Y según íbamos llegando, vimos en una calle por ahí había una sillita de niño. Dice, ese tipo, esa es mi vida. No porque me guste vivir donde hay ratas, sino porque yo creo que la respuesta de Cristo es clara. No es un poquito de evangelio y un montón de asistencia del gobierno, sino que la respuesta de Dios es para nuestra ciudad totalmente. La respuesta de Dios es el evangelio. La respuesta de Dios cuando ve Los Ángeles dice, mi iglesia. La respuesta que yo tengo no es, bueno, mi iglesia, un poquito de asistente económica, y un poquito de vegano, y un poquito de... No, mi respuesta, dice Dios, es la iglesia. La iglesia es en el corazón de Dios, la iglesia es la respuesta para toda la problemática, la crisis, la corrupción, la riqueza, la división entre muy ricos y muy pobres. Todo ese tipo de problemas así, la respuesta de Dios es mi iglesia. Me gustan las ciudades, me gusta un montón la ciudad porque el evangelio yo creo que está diseñado específicamente para la ciudad. En otras palabras, es como si Dios hubiera dicho, lo que yo voy a estar haciendo, no hay una manera de pensar más adaptable a hacer que las ciudades fluyan que el evangelio de Dios. No hay nada. Y eso yo lo creo 100%. Entonces está llegando el evangelio a las puertas de Antioquía, ¿sí? Dice la palabra de Dios que empezaron a anunciarle las buenas nuevas del Señor a los griegos. El versículo 21, y el poder del Señor estaba con ellos y un gran número de ¿quiénes? De griegos. Gran número de griegos creyeron y se convirtieron al Señor. Y yo creo que si Lucas hubiera tenido permiso, si hubiera dado permiso, hubiera dicho, incluyéndome a mí. Y dice el versículo 22, la noticia de estos sucesos llegó, o sea que corre el chisme más rápido que Facebook, llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén.
y mandaron a Bernabé a Antioquía. Yo me imagino que ahí están los discípulos y dicen, bueno, Pedro, deberías de ir. No, Santiago, que vaya. Y dice, no, mejor que vaya Jacob. Y dice, no, que vaya el otro. Y se van echando la pelota hasta que llega a Bernabé. Y Bernabé dice, oh, pues yo voy. Entonces ellos decidieron mandar a Bernabé a Antioquía para averiguar, para guachar, como decimos. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme compromiso de seguir permaneciendo fieles al Señor, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿Qué es lo que las ciudades necesitan? Hombres y mujeres buenos, llenos del Espíritu Santo y de fe. Y un gran número de personas aceptaron al Señor Jesucristo en aquella ciudad. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo. Saulo está MIA, como dirían, Missing in Action. Y cuando lo encontró, no sabemos dónde está, es donde lo encontró, lo llevó a Antioquía con él y durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Me gusta un montón las ciudades. Aquí tengo varias cosas que escribir. En el año 1800, 3% de la población mundial vivía en ciudades. Todo eso cambió. 1800, todo eso cambió en el año 2007. Es donde 50% plus empezaron a vivir en ciudades. Las Naciones Unidas estiman que, obviamente esto era del 2017, para el final de este siglo va a haber 11 billones de personas. ¿Cómo se dice en español? 11 mil millones. 11 mil millones de personas en el planeta. 95% plus vivirán en ciudades. Desde el tiempo del Imperio Romano hasta este tiempo, el Imperio Romano creó ciudades y después de eso como que las ciudades dejaron de ser lo más importante hasta este tiempo una vez más. Hay un libro escrito por un hombre que se llama Ray Bakke, que me gusta mucho, y él escribió un libro que se llama El Cristiano Urbano, y esta es unas cuantas cosas que él dice. Acaba de morir, él es este año, de verdad un amigo bien especial. Él dice que hay más judíos viviendo en Nueva York que en el Estado de Israel, en la ciudad de Nueva York que en el Estado de Israel. Hay más musulmanes y más mezquitas en Londres que iglesias bautistas, metodistas y presbiterianas unidas. 20% de la ciudad de Ámsterdam es indoneses, gente de Indonesia. La ciudad de París, la ciudad más grande de toda Europa, es 20% gente de Algeria. Es África y Asia, de acuerdo a Patrick Johnston, que escribió el libro de oración de Operation World, que cada 2 años creo que lo cambian, estima que para el año 2050 las 10 ciudades más grandes del planeta estarán en Asia y en África, ya no en Europa, ya no en América. Y la ciudad más grande en el 2050 será la ciudad de Lagos, Nigeria, con 60 millones de habitantes. 60 millones de habitantes. Más grande que la mayoría de los países en todo el mundo. 1 millón de japoneses viven en Sao Paulo ahora mismo. 100 millones de chinos viven fuera de China. 10% de todas las iglesias en Buenos Aires se reúnen cada domingo y el lenguaje principal es coreano. La población, el grupo étnico más creciente en Alaska, mexicanos. Oh, sí. Wow. Interesante eso. Interesante. Estamos por todas partes. ¡Órales! Las ciudades del mundo están creciendo y están llenándose de multiétnicas. Junto con lo multiétnico es lo pluralístico. En cuanto a qué crees. ¿Qué crees? Toda la gente cree todo diferente. Cuando yo crecí, yo vivía en Tampico, Tamaulipas, en una ciudad al
este de México. Y toda mi familia, mis primos vivían en la Ciudad de México. Y cuando nos encontramos en el verano, todos habíamos estado leyendo un mismo libro en la escuela en cuarto grado. Nos sabíamos los mismos poemas del mismo libro. A la misma hora veíamos el mismo programa de Capulina, aunque viviéramos en cientos de kilómetros de separado. Era toda una cultura. Y ahora nadie ve nada igual. Todos estamos viendo y creyendo. Y todo. La ciudad, según llegan gente de todo el planeta, es pluralístico. No nada más en tradiciones, en cultura, sino en creencias. Y es interesante cómo está llegando todo el mundo y la respuesta de Dios es la iglesia. Amén. Y no nada más eso, sino que todo ese tipo de diferencias crean todo tipo de crímenes. En la ciudad de Chicago, por lo menos, el barrio chino, hasta hace 20 años, tenía su propia policía. De tal manera que la ciudad de Chicago, la policía de la ciudad de Chicago no podía entrar. No podía entrar al barrio chino. O podía entrar, había un crimen o algo así. Y la ciudad de Chicago la policía de la ciudad de Chicago era el último en enterarse, porque dentro de toda la comunidad ellos tenían su propio juzgado. Ellos tenían sus propios regímenes, su propia cárcel, su propio todo, que era como clandestino de todo lo que sucedía dentro. O sea, la ciudad de Chicago no se enteraba. Para cuando se enteraban ya habían matado al otro, ya lo habían sentenciado, hace 25 años todavía estaba sucediendo eso. En otras palabras, tenemos un planeta que está siendo totalmente mezclado, pero el evangelio, cuando llega a las puertas de Antioquía, está siendo probado si verdaderamente va a funcionar, sí o no. Y aquí nos dice la palabra de Dios que entonces un gran número de personas llegaron a conocer a Cristo y se entregaron, porque los que dirigían estaban llenos del Espíritu Santo. Creo que, bueno, déjame leerte algo que dice Tim Keller, es pastor, ya no es pastor, pero pastor de una de las iglesias más influyentes en lo que yo creo que es la ciudad, el barrio más influyente de todo el planeta, es Manhattan, el pastor Tim Keller. Y esto es algo que él dice en cuanto a Antioquía. Dice, el principio que podemos derivar de la iglesia de Antioquía es que cuanto más urbano es el entorno, más tiende a prosperar el cristianismo en él. De hecho, el tipo de cristianismo que no prospera en la ciudad es un cristianismo falso. Cuanto más urbano el ambiente, más grande la ciudad, más tiende a florecer el cristianismo. Cuanto más densa la población, cuanto más pluralístico y multiétnico, más crimen, más pobreza, más problemas sociales. En otras palabras, cuanto más ciudadesca sea la ciudad, mayor será el fruto en calidad y cantidad para el evangelio. Y yo lo creo. Amén. Creo. Porque los cristianos no deberíamos de tenerle miedo a la ciudad. Tendríamos que decir, nos queda a la talla totalmente. Amén. Lo que Dios nos ha dado ha sido diseñado exactamente para la ciudad y para todos los problemas de la ciudad. Y eso me emociona un montón. La ciudad entonces explota la iglesia en la ciudad de verdad que tiene que explotar en respuesta a los problemas de su ciudad. Lo que nos dice aquí Lucas es que algunos hombres y mujeres valientes hicieron lo que nadie había soñado. Le predicaron a griegos el evangelio de los judíos a los griegos. El evangelio de los judíos a los griegos. Esto es lo que dice la palabra. Bueno, y lo que crearon fue una comunidad radical que nunca se había experimentado. Hasta ese entonces, en toda la historia humana. Y esto yo creo que es importante. Y no te lo digo así nada más al azar. Esto no es nada más algo que yo me inventé hace 2 minutos o algo así. En la historia humana, hasta ese entonces, la religión estaba predispuesta por el grupo étnico donde naciste. Y tú venías de China, no tenías otra opción más que ser
el tipo de religión que tenías. Si tú venías de alguna región de África, lo que todos habían creído es lo que ibas a creer. Si tú eres de Europa, lo que todos habían creído a lo largo de... hasta ese entonces, escucha esto, te tengo que leer unas cuantas cositas acerca de la ciudad de Antioquía. Una de ellas es que... lo tengo acá, perdón. Tengo que leer unas cuantas cosas en cuanto a la ciudad de Antioquía. Primero, quiero que sepas que la ciudad de Antioquía era una ciudad altamente segregada porque se encontraba al final del camino del Silk Road, el camino de cera, no, de la ruta de la seda. La ruta de la seda. La ruta de la seda. Venía totalmente desde todo el oriente. Era la puerta de la carretera que venía de la carretera romana que venía de todo África. Entonces, ese era el tráfico. ¿Cuál es la autopista bien grande por aquí? ¿Es la 10? ¿Les da 1? Sí, la 101, la más grande que pasa por Los Ángeles. La 10 va de Los Ángeles hasta Nueva York. La 10. Es la 5 porque es la Panamericana la que cruza. Bueno, en otras palabras, esa carretera venía desde África, era el superhighway, desde África a Europa, pasaba justo por la ciudad de Antioquía. Esa era la puerta de Europa a África, a Asia. Y por eso era una ciudad increíblemente importante. En su historia de 600 años, la ciudad de Antioquía, de 600 años siendo romana, la ciudad de Antioquía fue destruida por lo menos 41 veces, totalmente destruida. En otras palabras, cada 15 años en promedio, la ciudad estaba siendo destruida por pandemias de dentro, por sieges que son como son sitiadas por fuerzas externas y sobre todo por violencia interna, porque los historiadores han podido encontrar por lo menos 18 diferentes, como dirían en inglés, ethnic quarters. ¿Cómo sería eso? Tipos de como que secciones étnicas o barrios étnicos. Seleucid, no sé cómo se dice en el Seleucano. Seleuso. Fue uno de los líderes de la ciudad que en lugar de nada más crear una barda, un muro alrededor de toda la ciudad, creó muros dentro de toda la ciudad para aislar a los diferentes grupos que tendían a violentamente pelearse el uno con el otro. ¿Se entiende eso? En otras palabras, la ciudad estaba rodeada de un muro para protegerla afuera, pero también los diferentes grupos étnicos estaban divididos por muros para que estos no se pelearan contra aquellos y aquellos no se pelearan contra aquellos. Entonces pusieron muros, de tal manera que cada uno nos quedábamos con nuestro grupito. Llega el Evangelio a Antioquía. Y la gente empieza a notar que se están brincando de muros, y se reúnen en un lugar. Y toda la ciudad está llena de pavor, diciendo, ¿qué está pasando? Cuando diferentes grupos étnicos empiezan a brincarse los muros, va a haber pleitos, ¿sí o no? Y de repente se unen y empiezan a alabar a Cristo. Y pues obviamente uno está diciendo, hey, yo estoy viendo gente de todo diferente tipo de grupo étnico. ¿Cómo puede creer lo mismo? Porque siempre cada grupito ha creído en sus cosas diferentes. Sus diferentes religiones de cada uno de ellos. ¿Se entiende eso? Y de repente se juntan, le causan un problema tremendo a la ciudad, porque ya no tienen manera de describirlos. Ya no pueden decir esos judíos, porque la mayoría de ellos no son judíos. No pueden decir esos chinos, porque la mayoría de ellos no son chinos. Pueden decir esos africanos, la mayoría no son africanos. ¿De dónde vienen? ¿Quién sabe? Son de todo tipo de grupo. Lo único que los une es, escuchen bien, dicen Cristo. Cristo, 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 Cristo. ¡Ah! Cristo, es alabar Cristo. Y les llaman cristianos. Amén. No tenemos otra. ¿Cómo les vamos a llamar? Les llaman por lo que más hablan, lo que más los une. La respuesta de la ciudad de Antioquía es radical.
Es como si hubieran dado una advertencia al Imperio Romano. Roma, cuídate, porque hay un nuevo rey. Este rey es más poderoso que el César. Este rey va a cambiar todo. Este rey se gana corazones de dentro hacia afuera. Este rey no impone por fuera, sino entra con el corazón y se gana a la gente por amor. Para mí eso es emocionantísimo. Y la ciudad ustedes están aquí en una de las urbes más impresionantes de toda la historia humana. Ustedes están en la gran ciudad de toda el área metropolitana de Los Ángeles. Y ustedes tienen la herencia de que ninguna ciudad se le puede resistir a Cristo. Ustedes tienen la herencia de que en realidad la ciudad puede ser conquistada por el verdadero amor de Cristo. Y eso a mí me emociona un montón. Un montón. Déjame contarte esto. Hace un tiempo le escribí esto a nuestra iglesia. 2017 le escribí esto a nuestra iglesia y les dije, iglesia, nueva vida aquí en la villita. Dios nos ha dado una herencia aquí. Y les dije, mucho cuidado cuando nosotros como iglesia comenzamos a poner excusas en lugar de buscar creativamente soluciones de fe. Mucho cuidado cuando nosotros como iglesia nos contentamos con recibir gente y ya nos salimos a buscar gente, a evangelizar. Mucho cuidado cuando nosotros como iglesia nos comenzamos a concentrar en tener un gran nombre en lugar de buscar la extensión del reino del nombre que es sobre todo nombre. Mucho cuidado cuando nosotros como iglesia nos acostumbramos a lo normal y lo natural en lugar de dejamos de vivir a la expectativa de lo sobrenatural. En otras palabras, dejamos de creer en el poder de la oración. Mucho cuidado cuando nosotros como iglesia empezamos a medir nuestro triunfo con otros estándares que no son los de la gran comisión que nos dio nuestro Rey. Mucho cuidado cuando nosotros como iglesia dejamos de ser moldeables, o sea, perdemos la humildad para aprender. Mucho cuidado cuando nosotros como iglesia perdemos nuestro sentir de urgencia, se nos olvida de la horrible realidad del pecado, del infierno y del poder restaurador de la cruz. Mucho cuidado cuando nosotros como iglesia ya no buscamos desesperadamente dirección a través de la palabra de Dios, cuando perdemos nuestra hambre de la palabra de Dios. Mucho cuidado cuando nosotros como iglesia reaccionamos en lugar de movernos en visión, promoviéndonos. De acuerdo a Proverbios 29:18, cuando falta la profecía, el pueblo se empieza a desenfrenar, pero el que guarda la ley es bendecido. Número 10, mucho cuidado cuando nosotros como iglesia no nos preocupamos en preparar el terreno y el camino para la siguiente generación. Mucho cuidado cuando nosotros como iglesia le tememos al cambio. Mucho cuidado cuando nosotros como iglesia nos preocupamos por querer complacer a la gente o por no querer enojar o ahuyentar a alguien. Mucho cuidado cuando nosotros como iglesia dejamos de tomar pasos de riesgo y de aventura por fe. Mucho cuidado cuando nosotros como iglesia ignoramos y nos despreocupamos por las necesidades de nuestros vecinos. Mucho cuidado cuando nosotros como iglesia empezamos a ver el ministerio como la responsabilidad de unos cuantos que son llamados o que son ungidos, en lugar de esperar que todos y anticipar que todos vivan y sirvan a Dios por fe. Mucho cuidado cuando nosotros como iglesia empezamos a ver la gente como proyectos de ministerio en lugar de verlos con amor, como gente que Dios ama y potenciales hermanos y colaboradores en Cristo. Mucho cuidado cuando el servicio a otros es una labor inconveniente o eso no es mi don. Podría haber seguido un montón más, pero eso lo escribí en aquel entonces creyendo, quiero ser parte de una iglesia que ve todo el poder de Cristo para transformar a toda su comunidad.